Ven, Espíritu Creador, visita las almas de los fieles e inunda con tu gracia los corazones que creaste. Espíritu de sabiduría, que conoces mis pensamientos más secretos y mis deseos más íntimos, buenos y malos. Ilumíname y hazme conocer lo bueno para obrarlo y lo malo para detestarlo sinceramente. Intensifica mi vida interior por el don de entendimiento. Aconséjame en mis dudas y vacilaciones por el don de consejo. Dame la energía necesaria en la lucha contra mis pasiones por el don de fortaleza. Envuelve todo mi proceder en un ambiente sobrenatural por el don de ciencia. Haz que me sienta hijo tuyo en todas las vicisitudes de la vida y acuda a ti, cual niño con afecto filial, por el don de piedad. Concédeme que te venere y te ame cual lo mereces, que ande con cautela en el sendero del bien, guiado por el don del santo temor de Dios. Que tema el pecado más que ningún otro mal, que prefiera perderlo todo antes que tu gracia, y que llegue un día a aquella feliz morada donde tú serás nuestra luz y consuelo, y cual tierna madre, enjugas toda lágrima de nuestros ojos, donde no hay llanto ni dolor alguno, sino eterna felicidad. Amén. Llegamos así al último de los 7 dones del Espíritu Santo, y decir llegar al último no es que hemos llegado al más ínfimo. Al contrario, hemos ido subiendo desde el menor hasta el mayor en excelencia. Por tanto, hemos llegado al don más excelente de los 7, el don de sabiduría. Iniciábamos con el don de temor de Dios, fortaleza, piedad, consejo, ciencia, entendimiento. Y ahora hablamos del don de sabiduría, que es el don encargado de llevar a su última perfección la virtud de la caridad, y por ende el más importante, porque la caridad es la reina de todas las virtudes. Siendo la caridad la más perfecta y la más excelente de todas las virtudes, ya se comprende que el don de sabiduría será a su vez el más perfecto y el más excelente de todos los dones. Entonces tenemos que el don de sabiduría es un hábito sobrenatural, o sea, infundido por Dios en el alma juntamente con la gracia, con las virtudes infusas y con todos los demás dones, inseparable de la caridad. Es precisamente la virtud que viene a perfeccionar, la caridad. Le da una modalidad divina, es decir, una manera de actuar divina de la que carece sometida al régimen de la razón humana, es decir, que sólo bajo la acción de la razón no va a actuar. Una vez entra en función el don de sabiduría, va a actuar conforme a ese modo divino, a la manera de Dios. Por esta conexión con la caridad, poseen el don de sabiduría como hábito, ¿verdad? Como que está ahí en el alma, pues todas las almas en gracia, y es incompatible con el pecado mortal. Por tanto, donde hay pecado mortal, no está la caridad, no puede estar en función el don de sabiduría. Una vez se adquiere la gracia santificante, se recupera por el sacramento si se ha perdido, se recupera la caridad y entonces puede entrar en función el don de sabiduría. Por el cual juzgamos rectamente
y esto es propio del don de sabiduría. Por el don de ciencia juzgábamos rectamente de las criaturas. Aquí ahora, ¿de qué vamos a juzgar? Bueno, en cuanto que supone un juicio, el don de sabiduría reside en el entendimiento. O sea, lo tenemos en nuestro entendimiento como en su sujeto propio, donde propiamente se encuentra. Pero como el juicio por connaturalidad con las cosas divinas supone necesariamente la caridad, el don de sabiduría tiene su raíz causal, es decir, tiene la causa en la voluntad. Por tanto, vamos a juzgar ya sea con el entendimiento, pero de alguna manera también con la voluntad. Queda envuelto todo el ser a la hora de que entra en función este don. La pregunta es, ¿de qué vamos a juzgar? Pues bien, vamos a juzgar de Dios. Y usted dice, vamos a juzgar de Dios. ¿Qué significa eso? Pues miren, juzgar de Dios es sencillamente es un conocimiento sabroso y experimental de Dios. Quiero aclarar desde ya que siendo el don de sabiduría el más excelente de los dones, cuando este don entra en función en sus más altos maneras, en sus modos más excelentes, son almas que han avanzado bastante o mucho en su vida de perfección. Los otros dones perciben, los otros dones juzgan y actúan de cosas distintas de Dios. Como por ejemplo, en cuanto al don de ciencia, veíamos cómo se juzgaba de la naturaleza y por la naturaleza veíamos la huella de Dios en la naturaleza. El don de sabiduría, en cambio, recae sobre todo sobre el mismo Dios. De él nos da un conocimiento sabroso y experimental. Es decir, por el don de sabiduría, nosotros ahora tenemos un conocimiento de Dios experiencial. Se gusta, se conoce a Dios, pero de una manera en la experiencia. Por eso este don llena el alma de una indecible suavidad y dulzura, porque conoce a Dios desde la experiencia. Precisamente en virtud de esa inefable experiencia de Dios, el alma juzga todas las demás cosas que a él pertenecen por las más altas y supremas razones. Porque, como explica Santo Tomás, el que conoce y saborea la causa altísima por excelencia, que es Dios, está capacitado para juzgar todas las demás cosas por sus propias razones divinas. Es decir, esto va a quedar mucho más claro cuando hablemos de los efectos que produce. Por tanto, hablamos del don de sabiduría cuando hablamos de un conocimiento sabroso. Es como ya no me dicen la comida está hecha de tales ingredientes, sino que ya yo sé cómo sabe la comida porque la he probado, porque la he gustado, porque la he saboreado. Por eso este es el don propio de saber gustar a Dios, saborear a Dios. Bien, pero también de las cosas divinas, es decir, juzgamos de Dios y de las cosas divinas. Propiamente, sobre las cosas divinas recae el don de sabiduría, todo lo que tiene que ver con Dios. Pero esto no es obstáculo para que su juicio se extienda también a las cosas creadas, descubriendo en ellas sus causas últimas, sus razones que las entroncan y relacionan con Dios en el conjunto maravilloso de la creación. Miren, esto es como si tuviéramos una visión, pero desde la eternidad. Abarca todo lo creado con una sola mirada y todo se relaciona con Dios. Propiamente hablando, se juzga sobre las cosas divinas, pero esto no es obstáculo. Por tanto, es como una visión desde la eternidad que abarca todo lo creado con una mirada escrutadora, como les acabo de decir, relacionándolo con Dios
en su más alta y profunda significación por sus razones divinas, porque han salido de Dios, porque tienen a Dios como causa, porque Dios es su origen. Vamos a ver. Dice que es por sus altísimas causas. ¿Quién la causa? Dios. Esto es lo propio y característico de toda verdadera sabiduría, para cuya inteligencia es de saber que hay varias clases de sabiduría. Y lo vamos a ver con este pequeño diagrama. ¿Quién es el sabio? Sabio es una persona que tiene conocimiento de las causas de las cosas. Él lo sabe porque sabe de dónde surge. Pero nosotros primero existe un conocimiento superficial. Por ejemplo, una persona mira un eclipse solar, pero pues mira, no tiene conocimiento científico y dice, pues mira, qué bonito. Un conocimiento superficial, se lo disfruta, pero de una manera superficial. Pero entonces llegó el científico y va a mirar ese mismo eclipse, pero con otros ojos. Porque entonces aquí va a mirar las causas científicas que lo provocan, de dónde surge, pues todo lo que tiene que ver, es un conocimiento más profundo. Luego tenemos entonces un conocimiento filosófico. Ese conocimiento filosófico a lo que mira es a los principios del ser, de dónde surge, por qué existe, por qué es. De ese conocimiento filosófico subimos a un conocimiento teológico, y ese es un conocimiento guiado por la luz de la fe. A la luz de la fe, pues entonces ya no es superficial, ya no es científico, ya no es filosófico, ya entonces mira desde la fe qué significación puede tener, pues, cuáles son las causas teológicas de lo que se está hablando, de lo que se está presentando. Y finalmente, pues la sabiduría sobrenatural, que en este caso presupone, por supuesto, la fe, que presupone la gracia, y juzga por un instinto divino. Por encima de esta sabiduría sobrenatural solamente está pues la visión beatífica. Este es el grado más alto de sabiduría en el mundo, porque esta viene directamente de Dios. Así que tenemos distintos conocimientos, y aquí es donde va a intervenir el don de sabiduría, en este conocimiento profundo de lo que son las cosas, porque se va a juzgar, se va a conocer y va a proporcionar al alma esa actuación intensa superior a todas las demás ciencias, incluso la misma teología. Por eso es que nosotros podríamos tener una persona que quizás no tenga muchos conocimientos teológicos, pero pueda darnos alguna explicación sobrenatural por encima de cualquier teólogo, porque el teólogo quizás se basará en conocimientos precisamente humanos que ha adquirido por el estudio. En cambio, esta otra persona, su ciencia, su sabiduría, viene de Dios. Y dice, bajo el instinto especial del Espíritu Santo. Esto es lo propio y lo característico de los dones del mismo Divino Espíritu, que adquiere su exponente máximo en el don de sabiduría por el altísimo de su objeto, que es Dios y son las cosas divinas. No le preguntes a los místicos experimentales las razones que han tenido para actuar de una manera. Ellos lo han sentido así. Ellos han tenido esa visión, y cuando hablo de visión es esa manera de comprender clara, segura, y por ende pues va superior a todo otro discurso, a todo tipo de razonamiento. No le pregunte cómo, pero lo sabe, lo conoce. Que nos las hace saborear
por cierta connaturalidad y simpatía. Es otra típica nota de los dones. Aquí la palabra sabiduría significa a la vez saber y sabor. Saber, conocer, y sabor, saborear. Por eso decíamos que es un conocimiento sabroso. Las almas que experimentan comprenden muy bien el sentido de las palabras del Salmo. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Saber y saborear. Conocimiento sabroso, gustoso de lo que es Dios. Saber decir a los hombres a qué sabe Dios. Que es muy distinto a pues sencillamente lo que pueda decir un papel. Y entonces, en ese sentido, hablamos de esa modalidad divina del don de sabiduría, que hemos dicho que es lo que viene a traer. Viene a perfeccionar la virtud de la caridad. Esto, ¿verdad? Como un resumen. Le da un modo divino de actuar de la que carece sometida al régimen de la razón, mientras el alma esté bajo el régimen de la razón, es decir, que todo lo haga por razonamiento, pues será al modo humano. Pero una vez entra en función el don de sabiduría, comienza a actuar de una manera divina. Por esta su conexión con la caridad, poseen el don de sabiduría en cuanto a hábito todas las almas en gracia y es incompatible con el pecado mortal. Recalcamos que no puede actuar el don, ninguno de los dones, si hay ausencia de gracia, es decir, si está el pecado mortal de por medio. Vamos a hablar ahora entonces de la necesidad del don de sabiduría. El don de sabiduría es absolutamente necesario para que la virtud de la caridad pueda desarrollarse en toda su plenitud y en toda su perfección. Es lo que hemos dicho, la virtud de la caridad viene a ser perfeccionada por el don de sabiduría. Precisamente por ser la virtud más excelente, la más perfecta y la más divina de todas. San Pablo, de hecho, en la carta a los Corintios, en aquel himno sobre el amor, dice: desaparecerá la fe, desaparecerá la esperanza, solamente permanecerá la caridad en la eternidad. De ahí, ¿verdad?, la excelencia de esa virtud teologal, porque tiene a Dios precisamente como objeto. Abandonada a sí misma, es decir, manejada por el hombre en el estado ascético, donde es el hombre, ¿verdad?, el que está poniendo el esfuerzo para purificarse, para alcanzar a Dios, tiene que someterse a la regulación humana. Ahora bien, esta atmósfera humana se le hace poco menos que irrespirable, la ahoga y asfixia impidiéndole volar a las alturas. Desde el punto de vista humano, esta alma no puede llegar hasta Dios. O sea, llega un punto en que ya siente que le falta algo, siente que necesita esa fuerza para poder alcanzar. Y ahí es donde entonces el don de sabiduría interviene. Es una virtud divina que tiene alas para volar hasta el cielo y se la obliga a moverse a ras del suelo. Por razones humanas hasta cierto punto, sin comprometerse mucho, con grandísima prudencia, pero todavía a ras del suelo. Por eso necesita el don de sabiduría para despegar. Necesita despegarse de este mundo para volar hasta Dios. Necesita alcanzar a Dios. Necesita del don de sabiduría. Es el único que le va a poder dar ese empuje para poder arrancar, para poder despegar y poder alcanzarle. Vamos a ver ahora los efectos del don de sabiduría. Por su propia elevación y grandeza, y por lo sublime de la virtud que ha de perfeccionar directamente, los efectos que produce en el alma la actuación del don de sabiduría son verdaderamente admirables. Lo primero es
que le da a los santos el sentido divino de eternidad con que juzgan todas las cosas. ¿Qué significa esto? Pues miren, todo lo ven desde las alturas, todo lo ven desde Dios. Las cosas más sencillas de su vida, incluso situaciones grandes, importantes, todo lo van a ver desde Dios. En todas las cosas está la mano providencial de Dios. Si esto sucede, es porque Dios lo permite. Si esta situación que nosotros consideramos mal, Dios la permite, pues entonces es porque hay un bien mayor que le supera y trata de buscar siempre ese bien que está por encima de ese mal. Nunca se van a detener ante la maldad de los hombres. Van a ir por encima porque la mano de Dios está ahí. No van a llamar desgracia a lo que los hombres suelen llamarlo, como es por ejemplo una enfermedad, la persecución, la muerte, sino únicamente a lo que es en realidad por serlo. ¿Qué es una desgracia? Pues el pecado, la tibieza, la infidelidad. Si se fijan, aquí hay un cambio hemos cambiado nosotros a lo que nosotros llamaríamos desgracia, pues los santos dicen, pues miren, son permisiones divinas. La verdadera desgracia es estar en pecado, la verdadera desgracia es estar apartado de Dios. San Luis Gonzaga, por ejemplo, decía, ¿de qué me vale esto para la eternidad? ¿De qué me vale esto para dar gloria a Dios? Es una pregunta que entonces tendríamos que hacernos nosotros. ¿Esto que estamos haciendo, para qué me sirve? ¿Estoy dando gloria a Dios con esto? ¿Estoy sirviendo a Dios con esto? ¿Esta decisión que voy a tomar me sirve o me ayuda para alcanzar la eternidad? Uno de los santos en los que más ha brillado el don de sabiduría, pues es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tenía un admirable instinto sobrenatural con el que descubre en todas las cosas el aspecto divino que las relaciona y las une con Dios. Ya en algún momento habré contado cómo en la vida de Santo Tomás, en algún momento él quiso deshacerse de aquella suma teológica que había escrito, porque decía que aquello era nada en comparación de lo que es Dios. A la misma vez, cuando nosotros entonces podemos leer esos libros, sus escritos, y ver la comprensión que Dios le había dado a esta alma de lo que es Dios, pues simplemente nos quedamos admirados. La comprensión, la sabiduría que Dios le había concedido a Santo Tomás de Aquino acerca de sus misterios. El caso, por ejemplo, de Sor Isabel de la Trinidad, que decía, y dice uno de sus estudiosos, el padre Filipón, que Dios le concedió a esta santa, era una santa, una monja carmelita, el don de sabiduría como el más característico de su vida. Así como podríamos decir que en Santa Teresita estaba ese don de piedad, pues en esta está el don de sabiduría. Su alma arrebatada por una sublime vocación contemplativa hasta el seno mismo de la Trinidad. En ella estableció su morada permanente y desde aquellas divinas alturas contemplaba y juzgaba todas las cosas y acontecimientos humanos. Ella decía que estaba mi Trinidad, mi Dios y mi todo. Ella había puesto su morada en la Trinidad, habitaba desde Dios. Segundo efecto, les hace vivir de un modo enteramente divino los misterios de nuestra fe.
vivir de un modo enteramente divino los misterios de nuestra fe. Nuevamente dice el padre Filipón, el don de sabiduría es el don real, el que hace entrar más profundamente a las almas en la participación del modo deiforme de la ciencia divina. Es imposible elevarse más alto fuera de la visión beatífica, es decir, este conocimiento, esta sabiduría que da Dios en este mundo, no hay nada más alto. Después de esto, la eternidad. Después de esto, la visión beatífica, contemplar a Dios. Introducida por la caridad en la intimidad de las personas divinas y por supuesto pues viviendo desde el corazón mismo de la Trinidad, el alma se ha divinizado, el alma se ha transformado. Por eso les decía que este don es don de alturas, es el don de los santos. Bajo el impulso del espíritu de amor, contempla todas las cosas desde ese centro, desde ese punto invisible donde se le presentan como a Dios mismo. Por eso estas almas pueden tener una comprensión altísima de los atributos divinos, que Dios es uno, que Dios es bueno, que Dios es bondadoso. Puede comprender la creación, la redención, la gloria, el orden hipostático, es decir, esa relación Cristo, esa unión en Cristo de naturaleza humana, todos esos grandes misterios, el misterio eucarístico, tiene una comprensión altísima que no la puede tener cualquiera. El tercer efecto es que les hace vivir en sociedad con las tres divinas personas mediante una participación inefable en su vida trinitaria. Mientras que el don de ciencia, aquel que decíamos que estaba por el que juzgábamos las criaturas, mientras que el don de ciencia toma un movimiento ascendente para elevar el alma desde las criaturas hasta Dios, hermano Sol, hermana Luna, porque en ellos veía Francisco a Dios, y el de entendimiento, por una simple mirada de amor, penetra todos los misterios de Dios por fuera y por dentro, el don de sabiduría no sale jamás del corazón mismo de la Trinidad. El don de sabiduría no sale jamás del corazón mismo de la Trinidad. Habita en Dios. Esta alma habita en Dios. Todo se le presenta al alma desde ahí, desde Dios. Elevándose en una suprema mirada por encima de la justicia, por encima de la misericordia, por encima de la providencia y de todos los atributos divinos, descubre que todas esas perfecciones increadas en su fuente eternal, en esta deidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, obviamente, estas almas, pues, sencillamente no se puede decir, viven en Dios. Punto. El alma que ha llegado a estas alturas ya no sale nunca de Dios. Algunos autores de vida espiritual hablan de lo que se llama la confirmación en estado de gracia. ¿Qué es esto? El alma ha llegado a un punto donde ya no peca. Pero no peca porque no tenga la capacidad. La capacidad siempre la va a tener mientras sea humano. Los hombres siempre van a tener eso. Pero, dado que ha llegado a un estado de perfección cristiana, ha quedado tan embebida, tan llena, tan plena de Dios, que no se va a apartar de Él. Por eso esa incapacidad de pecar moralmente hablando, pues no se va a dar. Porque no, o sea, el pecado es un desprecio de Dios. Y si ha llegado ya a estas alturas, jamás lo va a hacer. Si los deberes de su estado lo exigen, se entrega exteriormente a toda clase de trabajos, incluso los más absorbentes, con una actividad increíble.
Pero como dice San Juan de la Cruz, en el más profundo centro de su alma, siente permanentemente la divina compañía de sus tres. Puede estar haciendo el trabajo que sea, el trabajo que más concentración pueda darle, el trabajo en que pueda estar más absorbido y más envuelto, pero nunca se saldrá de esa celda, por así decir. Siempre estará en compañía de los tres. El cuarto efecto del don de sabiduría es que lleva hasta el heroísmo la virtud de la caridad. Es lo que vamos a llamar la muerte del yo. Ese yo que nos da tanto trabajo, que nos lleva a lo largo de toda la vida, pues aquí ya muerto. Es precisamente la finalidad fundamental del don de sabiduría. Liberada de ataduras humanas y recibiendo a pleno pulmón el aire divino que el don le proporciona, el fuego de la caridad adquiere muy pronto proporciones gigantescas. Estas almas van a realizar actos de caridad hasta el punto de poderles llamar heroicos. Por eso, en ocasiones nosotros a veces leemos en la vida de los santos algunas cosas que son admirables, pero no son imitables. Y voy a poner un ejemplo. Se cuenta, si no me equivoco y si me falla la memoria me perdonan, pero se cuenta de la vida de Sor Ángela de la Cruz, una sevillana, fundadora de precisamente de las Hermanitas de la Cruz, un alma extremadamente penitente, entregada a los pobres más pobres en Andalucía, sobre todo en Sevilla, atendiendo a un pobre que tenía como unas llagas. En un momento sintió asco. Al estar, era normal, podría llamarse, ¿no? Porque parece que estaba putrefacto y sintió asco. Y la santa, para superar eso, puso su boca sobre la llaga. Que ciertamente nosotros diríamos, esto es heroico. Pero no es imitable porque sabemos lo que puede contraer. Pero claro, ya aquella alma estaba empujada totalmente por Dios. Un acto heroico, pero no es imitable. Y como ese se cuentan muchísimas cosas en la vida de los santos donde decimos hasta dónde llega la caridad de esta alma. Si por un imposible pudieran amar y glorificar más a Dios en el infierno que en el cielo, así lo harían. Y usted dice, pero ¿cómo que es? Pues miren, es parte de la historia de Santa Teresita. Se cuenta en la historia de su vida. Y ella escribe, una noche, no sabiendo cómo testificar a Jesús que le amaba, y cuán vivos eran mis deseos de que fuera servido y glorificado por doquier, me sobrecogió el pensamiento triste de que nunca jamás, desde el abismo del infierno, le llegaría un solo acto de amor. Es decir, la santa sentía pues, que los condenados no pueden amar a Dios. Entonces, y miren aquí el acto de caridad de la santa, entonces le dije que con gusto consentiría en verme abismada en aquel lugar de tormentos y de blasfemias, para que también allí fuera amado eternamente. No podía glorificarle así, ya que él no desea sino nuestra bienaventuranza, pero cuando se ama, se ve uno forzado a decir mil locuras. Es decir, ya luego como que cae en tiempo y dice, realmente allí entonces yo no lo podría amar. A fin de cuentas la santa dice, o sea, yo me entregaría al infierno con tal de que las almas que están allí pudiesen amar a Dios. Obviamente esto no va a suceder, esto no va a pasar, esto es contradictorio totalmente. Dios no lo va a permitir. Pero hasta ahí llega esa muerte del propio yo
y realizar actos heroicos de caridad. El próximo efecto es que proporciona a todas las virtudes el último rasgo de perfección y acabamiento. Esta es una consecuencia necesaria del efecto anterior. Perfeccionada por el don de sabiduría, la caridad deja sentir su influencia sobre todas las demás virtudes, de la que es verdadera forma, aunque extrínseca y accidental, como enseña Santo Tomás. Todas las demás virtudes no van a poder crecer, o mejor dicho, en la medida en que crece la caridad, crecen todas las demás. El alma se instala en la cumbre de la montaña de la santidad. Aquí ya el alma ha llegado a un alto tan grado de santidad donde todo es conforme a Dios. San Juan de la Cruz lo resumirá con esta sentencia: solo mora en este monte la honra y la gloria de Dios. Solo mora en este monte la honra y la gloria de Dios. Y entonces, al igual que hemos visto en todas las demás bienaventuranzas, dones, nos preguntamos qué bienaventuranzas se derivan de este don. Pues en este caso es la bienaventuranza de los pacíficos. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Prueba que le conviene en sus dos aspectos: en cuanto al mérito y en cuanto al premio. En cuanto al mérito, bienaventurados los pacíficos, porque la paz no es otra cosa que la tranquilidad en el orden. Tranquilidad en el orden. Y establecer el orden para con Dios, para con nosotros, para con el prójimo, pertenece precisamente a la sabiduría. Pero también en cuanto al premio, ellos serán llamados hijos de Dios, porque precisamente somos hijos adoptivos de Dios por nuestra participación y semejanza con el Hijo, que es la sabiduría eterna. Así que tanto por el mérito como por el premio, es decir, por ser pacíficos, por procurar la paz, por procurar ese orden, podremos ser hijos de Dios, podremos tener esa participación y esa semejanza más íntima con el Hijo, que es el unigénito del Padre y que a la vez es la sabiduría eterna de Dios. Y en cuanto a los frutos, pertenecen al don de sabiduría a través de la caridad, esencialmente estos tres: la caridad, por supuesto, el gozo espiritual y la paz. Pues señores, una alma que está poseída por Dios, un alma que se ha abalanzado totalmente en Dios, un alma que habita en Dios, que habita en la Trinidad, en ella no podemos encontrar otra cosa que caridad. En ella no podremos encontrar otra cosa que paz. En ella no podremos encontrar otra cosa que ese gaudium, que ese gozo espiritual, que es un preludio, que es un anuncio, que es una pregustación de lo que haremos en la eternidad. Así que esta persona ya vive su cielo aquí en la tierra, pues asegurado. Vicios opuestos. Pues al don de sabiduría se le opone el vicio de la, bueno, es un nombre que es muy raro, ustedes lo habrán escuchado, la estulticia o la necedad espiritual. ¿Qué es la necedad espiritual? La necedad espiritual es cierto embotamiento del juicio y del sentido espiritual que nos impide discernir o juzgar las cosas de Dios según el mismo Dios por contacto, gusto o con naturalidad.
Es decir, tenemos un juicio, se ha embotado nuestro juicio y no podemos juzgar las cosas desde Dios. Todavía más difícil es la fatuidad que lleva la incapacidad para juzgar las cosas divinas. Esta persona o estas personas sencillamente, bajo ninguna circunstancia, pueden ver a Dios detrás de las cosas. No pueden juzgar bajo ninguna circunstancia desde Dios las cosas del mundo. Santo Tomás de Aquino dirá: de esta estupidez adolecemos siempre que apreciamos en algo las tonterías de este mundo y juzgamos que vale algo cualquier cosa que no sea la posesión del sumo bien o lo que a ella conduce. De ahí que, si no somos santos, tenemos que reconocer que somos verdaderamente estúpidos, por mucho que a nuestro amor propio le duela. Palabras de Santo Tomás en la Suma Teológica, no son mis palabras. Cuando esta estupidez es voluntaria por haberse sumergido el hombre en las cosas terrenas hasta perder de vista o hacerse inepto para contemplar las divinas, es un verdadero pecado según aquello de San Pablo. El hombre animal no comprende las cosas del espíritu. Una separación entre las cosas animales, dejarse llevar solamente por el instinto animal, por así decir, y dejar a un lado las cosas de Dios. Vamos a ver los medios para fomentar este don. El primero es esforzarnos en ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Cuántas almas piadosas, incluso consagradas a Dios, ven y enjuician todas las cosas desde un punto de vista natural, desde un punto de vista humano, incluso a veces hasta mundano? No tienen esa visión, más bien son miopes espiritualmente hablando. Realmente nunca llegan a remontar sus miradas por encima de las causas puramente humanas. Si un superior, por ejemplo, les corrige algún efecto, enseguida le dicen que es exigente. Si les manda una cosa que no encaja con sus gustos, lamentan su incomprensión y su despiste, su completa ineptitud. Es un inepto, no sabe mandar. Si se les humilla, rápido ponen el grito en el cielo. No es posible que en tales almas actúe jamás el don de sabiduría. Hasta que no se esfuercen un poco en levantar sus miradas al cielo y no acierten a ver la mano de Dios en todos los acontecimientos prósperos, seguirán siempre arrastrados por el suelo y su vida espiritual pues quedará débil, pobre, en ciernes. Segundo, combatir la sabiduría del mundo, que es necedad ante Dios. Esa frase pues es de San Pablo, su primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 19. Y por una antítesis inevitable, los sabios ante Dios son los que el mundo llama necios. Lo que para el mundo es necio es sabiduría ante Dios. Y como el mundo está lleno de esta suerte de necedad, por eso nos dice la Escritura que es infinito el número de los necios. Eclesiásticos 1:15. La mayor parte de los hombres, escribe el padre Lallemán, tienen el gusto depravado y se les puede con justa razón llamar locos, puesto que hacen todas sus acciones poniendo su último fin, al menos prácticamente, en las criaturas y no en Dios. La pregunta es, ¿queremos saber si nosotros somos del número de los sabios o de los necios?
Examinemos nuestros gustos y nuestros disgustos, ya sea ante Dios o ante las cosas divinas, ya sea entre las criaturas y las cosas terrenas. ¿Qué me gusta? ¿Qué me disgusta? ¿De dónde nacen nuestras satisfacciones? ¿Dónde yo me siento a gusto? ¿Qué me satisface? ¿Qué me desalienta? ¿En qué cosas encuentra nuestro corazón su reposo y su contentamiento? ¿Te disfrutas esta situación del mundo? ¿Te llena tu corazón esta situación del mundo o te llena tu corazón las cosas de Dios? Tercer medio, no aficionarse demasiado a las cosas de este mundo, aunque sean buenas y honestas. La ciencia, el arte, la cultura, el progreso material de las naciones son cosas de suyo buenas y honestas si se las encausa y ordena rectamente. Pero si nos entregamos a esas cosas con demasiado afán y ardor, no dejarán de perjudicarnos seriamente. Cuando esas cosas toman el puesto de Dios, siempre les repito aquella frase que creo que es del cardenal Henry Newman: vaso donde cabe Dios, solo Dios puede llenarlo. Por tanto, cuando las cosas ocupan el lugar de Dios, pues no nos van a ayudar. Cuarto medio, no apegarse a los consuelos espirituales, sino pasar a Dios a través de ellos. Y esto lo resumo con aquella frase de Santa Teresa: no busquemos los consuelos de Dios, busquemos al Dios de los consuelos. Muchas veces buscamos a Dios pues por los consuelos, por las cosas que me pueda dar, por los gustos que me pueda satisfacer. Buscarlos para detenerse en ellos y saborearlos como fin último sería francamente malo e inmoral. Hay que estar prontos, hay que estar dispuestos para servir a Dios en la oscuridad lo mismo que en la luz, en la sequedad lo mismo que en los consuelos, en la aridez igual que en los deleites espirituales. Como diría el hermano Rafael, solo Dios.